La lección de las culturas llamadas primitivas y de la magia tradicional, árbol genealógico, posesión y deshechizamiento. Todo este estudio va a estar salpicado de referencias a prácticas religiosas, mágicas o rituales que forman parte del patrimonio de la humanidad y por consiguiente del nuestro, más allá de las eventuales diferencias culturales. En el momento de abordar la cuestión de los ancestros, será necesario que nos alejemos de este enfoque estrictamente occidental y civilizado que solo asume una posición racional, científica, médica y demostrable. De esta manera podremos aprovechar las enseñanzas de todas esas prácticas que usan de un modo especial o no el inconsciente humano como una reserva de la posible curación y de la energía vital. Si resumimos el discurso actual de la neurología sobre el funcionamiento del cerebro humano, podríamos decir brevemente que utilizamos su lóbulo izquierdo para el pensamiento racional, el más frecuente en nuestra actividad consciente, y que sus directrices las trasladamos al lóbulo intuitivo, derecho, cuando dormimos. Una mitad del cerebro predomina, pues, cuando estamos en vela y en otra durante el sueño. Pero tal división no es absoluta y con mucha frecuencia nos ocurre que pasamos de un estado racional a uno emocional o intuitivo a causa de una conmoción, un accidente, etc. El cuerpo calloso del cerebro hace en cierta forma de puente. Es simbólicamente el lugar donde se sitúa el ser de la conciencia, que aprende a pensar y vivir utilizando los dos lóbulos del cerebro a la vez. Un artista, un chamán, funcionan de una forma creativa e intuitiva. Se podría decir que abren la puerta al inconsciente con la práctica del arte o de la intuición, aunque conservando una racionalidad sólidamente anclada en lo real, en la relación con el otro y en el marco social. Para entender esto podríamos usar la imagen del caduceo de Hermes, el báculo por el que dos serpientes entrelazadas trepan hacia lo más alto del mismo, donde las alas serán desplegadas. Las dos serpientes podrían ser los dos lóbulos del cerebro y esa cumbre alada a la expansión de la conciencia. Pero una expresión tal no puede realizarse a través de un paso científico puro y duro que se base exclusivamente en experiencias reproducibles. En la propia realidad existen experiencias únicas que no se repiten jamás y que no por ello son menos ciertas. Pertenecen a otro orden de acontecimientos, si es que se las quiere catalogar, que deben ser sometidos al crédito de la gente de manera artística, no científica. Al contrario, los enfoques mayoritariamente basados en la zona diestra del cerebro, como los éxtasis de tendencia mística o los experimentos surrealistas, pueden fácilmente y a un mismo tiempo caer en la superstición y encontrarse pervertidos tanto en relación con el conocimiento personal como con respecto a la relación humana, y ello por falta de vigilancia, y podría decirse también que de sentido común. Nuestra posición en este sentido es que no se puede comprender verdaderamente al ser humano, y por consiguiente el árbol genealógico, si no es estudiado desde un punto de vista que une lo artístico y lo científico. Si aceptamos que realidad y sueño, esas dos instancias del cerebro humano, están en verdad íntimamente mezcladas, podremos disponer la posibilidad de utilizar una estrategia de comprensión y resolución de problemas que consiste en considerar racionalmente la realidad como un sueño. Es decir, preguntarse ante una situación traumatizante o que no podemos resolver, ¿por qué estoy soñando esta situación? Este paso de una perspectiva a otra puede resultar formidablemente fructífero si la persona que ha integrado los dos aspectos de sus capacidades cognitivas. Igualmente, desde esta misma perspectiva, se hace posible soñar despierto con una determinada situación, o sea, imaginar un desenlace ideal o una solución inédita cuya influencia se hará sentir enseguida en la realidad. Podemos también señalar que numerosas prácticas religiosas, como las de la tradición Bon del budismo tibetano, animan a trabajar sobre el sueño lúcido, es decir, sobre la capacidad que en estado de vigilia tiene la conciencia para penetrar en el universo de los sueños y controlar su desarrollo. El objetivo del sueño lúcido no es fabricar artificialmente sueños dignos de una película de gran presupuesto.
puede servir más bien para resolver angustias, no antiguas, puede servir más bien para resolver angustias muy profundas. Por ejemplo, ante una pesadilla recurrente podríamos proponernos enfrentar el objeto terrorífico que nos acosa, un monstruo, la perspectiva de un accidente, un agresor, el cual en realidad no es más que una instancia de nuestro inconsciente, y dirigirnos a él por medio de una fórmula del tipo ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, a tu disposición. Y este objeto aterrorizante se revela entonces como una fuerza de las profundidades que viene a entregarnos un mensaje muy valioso. De igual manera, también nos podemos proponer simbólicamente experimentar el estado de ingravidez volando sobre un lugar, a través de una pared, o sobrepasar los límites de la atmósfera, es decir, practicar con ejercicios que tengan como objetivo desligarnos de nuestro espíritu estrictamente racional y unirnos así al inconsciente profundo, el gran depósito de los saberes de la humanidad. La aportación que las culturas llamadas primitivas hacen en este sentido es particularmente pertinente si estamos interesados en un fenómeno como la posesión. La posesión clásica consiste, en el caso del poseído, en abandonar su propio ego, su personalidad, y plegarse ante un arquetipo que ha acudido a él para habitarle, haciéndose con el control de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos. En las religiones de posesión, como el culto de los Loa del vudú afro-haitiano o los Orilla del culto cubano, que de él derivan, existe un panteón compuesto por diferentes dioses, cada uno de ellos determinado por una conducta, un atributo o un poder muy definidos, y por un carácter, un aspecto o un ritmo singulares. Barón Samedi, Asaka Tonerre, Ogú, Eleguá, Changó, Ogún, Arere, Optalalá, Yemayá, Oyún, etc. Son espíritus o divinidades con características que la persona que se presta a ser poseída, el oficiante, no tiene en su estado normal. Durante el ritual religioso, el oficiante adopta la configuración del arquetipo, se olvida del mismo y de sus características personales y adopta las características de la divinidad o arquetipo que lo posee. La distancia entre la individualidad corriente de este poseído voluntario y la personalidad que asume durante el ritual puede ser tan grande que incluso cambie su sexo. Y si la persona es medium, podría hacer pasar muertos, es decir, que hablen a través de ella y que éstos la posean para poder expresarse. Las culturas chamánicas manifiestan también sus propios fenómenos de posesión, en los que una entidad se expresa a través de un sacerdote, el cual puede, por ejemplo, dejarse visitar por el espíritu de un animal, de una planta o de una deidad. En el chamanismo, esta posesión es elegida por una persona dotada de competencias muy refinadas, mientras que en el vudú no importa quién pueda ser el poseído, que en ocasiones lo es incluso en contra de su voluntad. La diferencia entre un poseído y un actor es mínima. Consiste esencialmente en que el actor sabe que encarna un personaje, mientras que el poseído es el personaje durante todo el tiempo de la posesión, ha sido invadido. Las familias actúan también con posesión. Es habitual ver cómo un niño adopta no solo los gestos, la forma de caminar, las inflexiones de voz o las posturas corporales de sus padres, sino también sus sentimientos y maneras de pensar. Aunque estos parecidos puedan deberse a un componente genético innato, estaría reemplazando a la imitación o más bien a la posesión. En realidad, la imitación suele ser voluntaria y consciente. En cambio, estos mimetismos familiares resultan irresistibles, inconscientes e irreversibles, a menos que la persona lleve a cabo un arduo trabajo sobre su yo, pues están emparentados con la posesión. Si nuestros padres han sido poseídos por sus propios padres, que a su vez fueron por los suyos, se puede deducir fácilmente que un niño podría estar poseído por su abuelo o por su bisabuelo sin haberlos conocido jamás. Si una persona imita ciertos valores que le ayudan a progresar hacia una meta, un objetivo cualquiera, se puede hablar de la existencia de la transmisión sana.
En la medida en la que se tenga como referencia a un adulto en pleno control de sus opciones, los valores imitados del árbol genealógico pueden, pues, ser considerados como aliados. Pero si las características de quien posee priman sobre las del poseído y lo conducen no a su realización personal, sino hacia la propia del personaje que él está reproduciendo, lo que sucederá es una desposesión de él mismo en favor de los intereses del o de los personajes posesores. También es frecuente los consultantes que se quejan de una fuerte autodesvalorización y de una mala imagen de sí mismos cuando tal abuelo o abuela ocupan en el árbol genealógico el lugar del héroe. Es decir, el modelo queda por encima de la persona a la que ha poseído. Podría ser que una persona condenada a llevar la identidad de un ancestro muerto trágicamente o que siempre estuvo enfermo no llegue a salir nunca de su rol sacrificial. La psique infantil tiende a integrar y duplicar los sentimientos, las ideas, los deseos y los actos de otras personas. Este proceso de duplicación está muy vinculado con la fascinación. Cuando un ego más poderoso, el del adulto, se enfrenta a otro menos potente, el del niño, el más vulnerable de los dos copia al otro. Este ego más poderoso bien podría ser el de un antepasado, en cuyo caso la mencionada fascinación durará varias generaciones. Este mismo proceso volvió a ponerse luego en marcha cuando, ya en la edad adulta, se caen las garras de personas que se dedican a apropiarse del ego de otras, estafadores, falsos gurús o jefes sedientos de poder. Según uno esté más o menos librado de las posesiones de su árbol genealógico, uno será más o menos vulnerable a este tipo de posesión. Es normal que cuando una persona adulta se encuentra en una situación en la que no se reconoce a sí misma, se sienta totalmente bloqueada y no consiga llevar a cabo los cambios deseados. Es muy probable que una o varias posesiones transgeneracionales se hayan puesto en marcha, por lo cual sería conveniente esclarecerlas y desactivarlas. Un ejemplo: una mujer ha tenido un padre ausente y débil y una madre dominante que atendió todos los asuntos de la casa. Esta mujer acabó casándose con un hombre cuyo padre ejerció su poder, pero cuya madre resultó fría y distante. Cada uno de ellos buscaba en la familia del otro el elemento que les faltaba. Inconscientemente la esposa proyectaba sobre su suegro al padre ideal, mientras que el marido quería ser adoptado por su suegra más cercana y atenta que su propia madre. En el mismo momento en que se conocieron, ambos se enamoraron del arquetipo que poseía el otro. La esposa se enamoró del padre fuerte que poseía a su esposo, que en realidad estaba aplastado por ese padre tiránico, y el marido por esa madre dulce que poseía a su mujer, que en realidad estaba resentida con su padre y con los hombres en general. Algunos años más tarde, aquella pareja en plena crisis vino a consulta al no poder comprender de qué manera el idilio que habían disfrutado en un principio había dado lugar a un verdadero infierno conyugal. El estudio de sus dos árboles genealógicos los ayudó a emerger de esta doble posesión y a encontrar una relación auténtica. Establecer el árbol puede ser imprescindible para desactivar esas posesiones. A veces, tan solo la toma de conciencia es capaz de favorecer e impulsar el desalojo de determinados hábitos emocionales, corporales, creativos o sexuales, e incluso creencias instaladas durante muchos años en el afectado. El árbol genealógico se podría comparar con una bañera en la cual nos hubiéramos sumergido siendo niños y en la que determinadas cualidades y efectos habrían empapado de manera aparentemente irreversible todas las facetas de nuestra personalidad. Por ejemplo, sabemos que toda predicción se comporta igual que una maldición. Se apodera de nosotros y no podemos liberarnos de su existencia hasta que no nos percatemos de ello. ¿Cuántas predicciones habremos recibido de nuestros nacimientos? Desde nuestro nacimiento hasta el momento en que nos convertimos ya en personas autónomas. Será un gran director de orquesta. Con esas manos podrá construir buenas casas. Pobre, tan feíta, le costará ser feliz, etc. Frente a los rastros de estas posesiones infantiles, nosotros propondremos una serie de ejemplos inspirados en 4 técnicas terapéuticas directamente inspiradas
en formas de curación popularmente chamánicas o mágicas. El masaje iniciático, en el que un cuerpo es considerado a la vez como depositario del pasado, por lo tanto, de todo su árbol genealógico, y como vehículo de la conciencia, por consiguiente, como un cuerpo esencial o perfecto. Este mensaje se propone dar al cuerpo, al tocarlo, la posibilidad de liberarse de informaciones inútiles o nefastas del pasado, así como de integrar las informaciones que le falten, lo que le permitirá realizarse como cuerpo de conciencia. El psicorritual, que consiste en interpretar, como si fuera en un teatro y junto con personas de su confianza, una situación destinada a sanar las marcas del pasado. Como veremos más adelante, el psicorritual principalmente concierne a nuestra gestación y nuestro nacimiento. Esta puesta en escena, que se debe preparar y llevar a cabo como sumo cuidado, no tiene como finalidad repetir informaciones negativas, sino más bien integrar, en la medida de lo posible, los valores que nos faltan. La psicomagia, que propicia una situación individual de sanación en la que se alcanza en la propia realidad de dicha situación una suerte de sueño despierto. Consiste en cumplir de manera inofensiva una fijación irrealizable del inconsciente, deseos de muerte, de incesto, etc. O reparar una situación traumatizante, o revivir una situación en la que se produjeran abusos para vencerla, o integrar informaciones y cualidades positivas que se pensaran como imposibles. Encarnar a un personaje heroico, vivir una situación determinada, etc. El psicochamanismo, que debe ser practicado por un oficiante competente, imita las intervenciones propias de los chamanes, purificación, operaciones, etc., pero despojándolas de su carácter supersticioso o peligroso para actuar directamente sobre el inconsciente corporal o cuerpo fantasma. ¿Quién soy yo? De lo personal a lo transpersonal, de los 4 egos al ego esencial. Al hablar del individuo como objeto de estudio, conviene matizar a qué aspecto de él nos estamos refiriendo, pues podríamos distinguir 3 niveles: el yo personal, ego; el yo transpersonal, que tiene en cuenta al anterior; y el yo esencial. Todas las vías de desarrollo personal parten del ego, que Todas las vías de desarrollo personal parten del ego, pasan por el yo transpersonal y desembocan en el yo esencial, al que podríamos también denominar uno mismo o Dios interior, que es la instancia interna que hay en nosotros y que vive en la unidad. Las 4 energías, cuerpo, líbido, centro emocional e intelectual, se manifiestan en el ego y en el yo transpersonal. Todos tenemos necesidades, deseos, sentimientos y pensamientos personales, pero también podemos cultivar necesidades, deseos, sentimientos y pensamientos transpersonales que, superando la esfera del egoísmo y limitando, engloben no solamente al individuo sino también al grupo, incluso a la humanidad entera. Esto se presenta en la mayoría de las personas de una manera desordenada e indiferenciada, y exige, para ponerlo todo en orden, un trabajo personal que pasa siempre por una determinada forma de dolor, disolución del caos, de ese desequilibrio indiferenciado, para reconstruir o coagular, como dice la alquimia, la unidad del uno mismo. Uno de los elementos esenciales para acometer esta tarea es la voluntad de encontrarse a sí mismo, de convertirse verdaderamente en uno mismo. Esta voluntad nos nace fomentada por el ejemplo que vemos en otras personas más avanzadas en el camino del yo auténtico, y que manifiestan a su vez cualidades de generosidad, de apertura, de abnegación tangibles, de quienes asimismo emana un irresistible sentimiento de alegría de vivir, de paz, y que tienen además la cualidad tanto de saber permanecer en silencio como de escuchar. Más aún, tiene una energía muy poco común y una sabiduría que nos confunde.
El sufrimiento existe nada más que a nivel personal, y de igual manera se puede decir que todo lo que es personal es sufrimiento. Todo aquello que es yo hace volver de una forma u otra al apego, a la privación de la libertad, a la limitación de las percepciones, a la imposibilidad de una investigación verdaderamente independiente, y vuelve a plegarse a esquemas existenciales impuestos por la familia. Haciendo esto se niega, en todo o en parte, lo que se es, viviendo en consecuencia con un ser totalmente aislado. Este sufrimiento esencial solo puede superarse en lo transpersonal, en eso que es válido para la humanidad entera. El ser humano es en realidad una humanidad. La noción del individuo solitario es una visión egoísta. El individuo solo no puede existir, en tanto que se permanece cautivo de esa ilusión, positiva o negativa, de vivir como un individuo aislado, se vive en un mundo artificial e imaginario. Muy frecuentemente el trabajo sobre uno mismo comienza por la toma de conciencia de un sufrimiento. Luego llegan las resistencias, nos resistimos a cambiar y a menudo las necesidades personales entran en conflicto con las transpersonales. Y también sucede con los deseos, las emociones, los pensamientos. En el punto de partida, todo ello se presenta como una integridad confusa e intrincada donde conviene clarificar los deseos, necesidades, sentimientos e ideas que nos animan. Algunos no son propios, pero la mayoría de ellos son herencia del árbol genealógico. Al término de un trabajo perseverante e intenso, es posible abrir todos y cada uno de estos centros para hacerles disfrutar la dimensión de la humanidad y no solamente la de individualidad. Pero es necesario tener la voluntad de crear una perspectiva objetiva, aislada de los cuatro elementos, una mirada que no sea únicamente de mis necesidades, la del ser agitado por los deseos que por el momento soy, las de mis emociones y tampoco la de mi intelecto. Esta nueva mirada se divide en dos actitudes, una dirigida hacia el ego y otra hacia el yo transpersonal, para disolver y conocer por separado el aspecto de cada una de ellas. En un primer momento, la mirada sobre el ego es ciertamente dolorosa, porque reconoce la pequeñez de nuestra identidad ilusoria. Yo no soy esto. Es lo que le sucede a quienes inician en la meditación Zen cuando sentados 20 minutos en absoluto silencio descubren la gran multitud de ideas desordenadas que se agitan en su mente, o el océano de emociones caóticos que se suceden en su corazón, y sufren todavía la impaciencia e incomodidades de un cuerpo poco acostumbrado a la inmovilidad. Es ahora cuando realmente resulta útil volver la mirada hacia el yo transpersonal. Este, cargado de emociones sublimes, no dice solo yo, sino que incluye el nosotros. Por regla general, el yo personal aprende en este proceso a colaborar con el inconsciente y el supraconsciente, y el yo transpersonal se origina al descubrir el inconsciente colectivo y supera el sentido infantil de la posesión del todo para mí, pasando al altruismo adulto del nada para mí que no sea para todos. El yo transpersonal considera que todo lo que disfruta la humanidad procede del universo y pasa por mí para ser transmitido. De un primer estado sólido y personal, blindado por fronteras y protegido con cerrojos, se pasa al estado de canal. Esa mirada libre que la voluntad ha producido va a integrar poco a poco el yo transpersonal en la vida cotidiana. Las acciones y las decisiones individuales se verán de ahora en adelante teñidas en intenciones impersonales, como por ejemplo cuidar y proteger nuestro ecosistema y el planeta, dar a quienes están en peor situación, resolver los conflictos, reconociendo nuestra parte en ellos, promover la armonía, etc. Esta mirada que separa y une a la vez se va a convertir en la base de la conciencia del ser esencial. Y al final, aunque el yo transpersonal sea maravilloso de vivir, se llegará a esta conclusión: yo tampoco soy esto.
Si nos basamos en la subdivisión en 4 energías, podremos ver que existen 4 egos, uno corporal, uno sexual y creativo, otro emocional y otro intelectual. Cada uno de estos 4 egos tienen 2 vertientes, una personal y otra transpersonal. El ego corporal. Personal. Aspira a la inmortalidad, a la salud infalible, a la eterna juventud, a la invulnerabilidad, a la abundancia y a la riqueza. El ego corporal transpersonal acepta la enfermedad, la vejez y la muerte, aunque dándose cuenta de que la humanidad en sí misma es inmortal. La edad es una aportación de cultura y sabiduría para la juventud de la humanidad. Cada enfermedad que nos aflige se convierte en una enseñanza que nos hace conscientes de la existencia de conflictos internos, incluso de problemas aún sin resolver. Por ejemplo, ciertas epidemias como el cólera están directamente vinculadas a la pobreza extrema en la que vive parte del planeta. Se deshace de las absurdas necesidades inculcadas por la publicidad, la sociedad o la cultura. El ego sexual creativo personal desea poseerlo todo, crearlo todo, aspira a ser el mejor amante, el artista más grande, el más formidable curandero y también a aplastar a todos sus competidores, busca la satisfacción y la victoria. El ego sexual creativo, transpersonal, aprende a limitar sus apetitos y a colaborar en actos de creación colectiva, percibiendo claramente que nada de lo que él haya creado le pertenece y que él es un simple canal. Es el arte sagrado, la acción útil, la sexualidad sana como medio de unión con lo divino. El ego emocional, personal, desea amar con exclusiva y ser amado con exclusión de todos los demás. Confunde el amor con la posesión. El ego emocional, transpersonal, comprende que el amor es universal y aprende a transmitir lo que recibe, lo que le dan, lo distribuye. Ha tenido la experiencia de un amor sin posesiones ni fronteras, donde todos los demás son los mismos que él, el amor crístico. Si coges arena y la pones en una mano cerrada, no obtienes más que un puñado de arena, pero si abres la mano, todas las arenas del desierto podrán pasar entre tus dedos. Proverbio árabe. El ego intelectual, personal, desea explicarlo todo, controlarlo todo, desmesurar todo, se aferra a las creencias y sus opiniones y teme, por encima de cualquier otra cosa, a la locura. El ego intelectual transpersonal aprende a callarse y a escuchar. Renuncia a entenderlo todo para poder captar la noción de todo, como se sugiere en ese proverbio africano que dice, la verdad no está en una sola cabeza. Se pasa entonces a creer, a conocer, como respondió el santo indio del siglo XIX, Ramakrishna, al ser preguntado por su fe. Yo no creo en Dios, yo lo conozco. Al final, el yo transpersonal llega a un punto en el que se da cuenta de sus límites. Yo no soy nada, yo no puedo nada, yo no sé nada. Es entonces cuando se reencuentra con su origen, el uno mismo que dice, yo soy todo, yo puedo todo, yo sé todo. En este centro unitario total no existe la vejez, lo único que hay es una eterna juventud, nada de ignorancia, es la sabiduría total, nada de carencias, es la abundancia total, nada de individualismo, es la totalidad unida. Algunas personas, al aproximarse a este estado, cristalizan una nueva ilusión individual sobre el centro universal. Caen en la trampa del ego divinizado y se imaginan ser los elegidos o depositarios exclusivos de la conciencia unificada, que en realidad es un tesoro universal. Es así como se crean ciertas desviaciones,
santos, gurús, maestros ególatras, etc. El ser esencial no es un privilegio de nadie, sino un bien de todos. De idéntica manera que la fragancia de un rosal no pertenece a una particular, a ninguna de las flores que lo exhalan, sino que se debe a la esencia genérica de la totalidad del rosal. Cuando una persona llega a disolverse en el ser esencial, se produce eso que en los evangelios se llama transfiguración. Su carne pierde el peso del sufrimiento, sus emociones se hacen sublimes, sus ideas son fluidas y sus deseos le otorgan la alegría de vivir. Esta transfiguración puede ser permanente o puntual. Y si no durase lo suficiente, al menos deja atrás de sí un sabor que permite volver a ello cada vez con mayor frecuencia. Cuando este estado se hace permanente, el ser esencial se pliega en torno a la personalidad, como el brazo de una madre sosteniendo con una gran ternura los egos, personal y transpersonal. Esta persona que lleva mi nombre existe, esta persona que lleva mi nombre va a morir, pero en el fondo esta persona que lleva mi nombre y que es mortal es una ilusión. Este es el mensaje de todas las grandes tradiciones espirituales.